Hay un lugar en la Tierra donde la naturaleza sigue gobernando como lo hacía hace millones de años. Un lugar tan inmenso que desde el espacio se aprecia como una gigantesca mancha verde que cubre buena parte de Sudamérica. Un lugar donde existen miles de especies que la ciencia aún no ha descubierto, donde viven pueblos indígenas que nunca han tenido contacto con el mundo moderno y donde cada paso puede esconder una sorpresa, o un peligro. Ese lugar es el Amazonas, la selva tropical más grande del planeta y uno de los ecosistemas más extraordinarios que existen. Cuando la mayoría de las personas piensa en el Amazonas, imagina árboles gigantescos, monos saltando entre las ramas y un enorme río lleno de peces exóticos. Pero la realidad supera con creces cualquier imagen que podamos imaginar. El Amazonas no es simplemente una selva. Es un mundo completamente diferente, un universo natural tan inmenso y complejo que todavía hoy continúa guardando secretos que nadie ha conseguido descubrir. Su tamaño resulta difícil de comprender. La selva amazónica ocupa aproximadamente 5,5 millones de kilómetros cuadrados, una superficie mayor que toda la Unión Europea. Se extiende por 9 países de Sudamérica, aunque la mayor parte se encuentra en Brasil. También abarca zonas de Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. Si el Amazonas fuera un país, sería uno de los más grandes del mundo. Sin embargo, lo más impresionante no es su extensión, sino la increíble cantidad de vida que alberga. Los científicos calculan que alrededor del 10% de todas las especies conocidas del planeta viven en esta selva. Esto significa que 1 de cada 10 animales, plantas, insectos o microorganismos conocidos habita en el Amazonas. Y aún así, cada año se descubren nuevas especies que nunca antes habían sido vistas por el ser humano. Algunas son diminutas ranas de colores brillantes, otras son peces completamente desconocidos y, en ocasiones, incluso aparecen nuevas especies de mamíferos o reptiles que habían permanecido ocultas durante miles de años. Lo más sorprendente es que nadie sabe exactamente cuántas especies viven realmente allí. Muchos científicos creen que todavía queda una enorme cantidad de seres vivos sin catalogar. Algunas estimaciones hablan de millones de especies de insectos aún desconocidas. Cada expedición científica al corazón de la selva tiene la posibilidad de descubrir organismos completamente nuevos para la ciencia. Pero el Amazonas no solo destaca por la enorme diversidad de vida que alberga. También desempeña un papel fundamental para todo el planeta. A menudo se le conoce como el pulmón del mundo, aunque esa expresión no es del todo precisa desde un punto de vista científico. Lo que sí es cierto es que esta inmensa selva participa de forma decisiva en el equilibrio climático de la Tierra. Sus miles de millones de árboles almacenan enormes cantidades de carbono y liberan grandes volúmenes de vapor de agua a la atmósfera mediante un proceso llamado evapotranspiración. Esa humedad forma gigantescas masas de nubes que viajan cientos o incluso miles de kilómetros, influyendo en las lluvias de buena parte de Sudamérica. Sin esa enorme fábrica natural de humedad, el clima de gran parte del continente sería completamente diferente. Regiones agrícolas situadas a miles de kilómetros dependen, en parte, del agua que la selva devuelve continuamente a la atmósfera. Es un sistema tan complejo que cualquier alteración importante en el Amazonas puede tener consecuencias mucho más allá de sus propios límites. Pero si hay algo que ha convertido al Amazonas en una leyenda es la enorme cantidad de animales que viven entre su vegetación. Algunos son completamente inofensivos, mientras que otros se encuentran entre los más peligrosos del planeta. Basta con introducir la mano en un río, caminar descalzo o acercarse demasiado a la vegetación para comprender que aquí la naturaleza impone sus propias reglas. Uno de los habitantes más conocidos es la anaconda verde, considerada la serpiente más pesada del mundo. Algunos ejemplares superan los 6 metros de longitud y pueden alcanzar varios cientos de kilos de peso. Aunque las películas suelen exagerar su comportamiento, lo cierto es que se trata de un depredador formidable capaz de capturar grandes mamíferos mediante la fuerza de su cuerpo.
Otro animal que ha alimentado innumerables historias son las pirañas. Durante décadas el cine las presentó como peces capaces de devorar a una persona en cuestión de segundos. La realidad es bastante diferente. Existen muchas especies de pirañas y la mayoría no representa un peligro para los seres humanos. Sin embargo, cuando las condiciones son extremas, como durante periodos de sequía o escasez de alimento, algunas pueden mostrar un comportamiento mucho más agresivo. También habita en estas aguas el caimán negro, el mayor depredador de la cuenca amazónica. Algunos individuos superan los 5 metros de longitud y ocupan la parte más alta de la cadena alimentaria en muchos ríos y lagunas. Compartir el agua con uno de estos gigantes no es precisamente una experiencia recomendable. Pero quizá los animales más peligrosos no sean los más grandes. En el Amazonas viven algunas de las ranas venenosas más tóxicas del planeta. Su tamaño apenas supera unos pocos centímetros, pero ciertas especies producen toxinas tan potentes que una cantidad extremadamente pequeña podría resultar letal para numerosos animales. Curiosamente, sus llamativos colores funcionan como una advertencia para cualquier depredador. A ellos se suman arañas gigantes, escorpiones, hormigas bala cuya picadura está considerada una de las más dolorosas del mundo, serpientes extremadamente venenosas como la bushmaster o la serpiente de cascabel tropical y una enorme variedad de insectos capaces de transmitir enfermedades. Sin embargo, muchas veces el verdadero peligro del Amazonas no procede de un solo animal, sino de la propia selva. La vegetación es tan densa que, en algunos lugares, apenas llega la luz del sol al suelo. Es muy fácil perder la orientación incluso recorriendo distancias relativamente cortas. El calor supera con frecuencia los 30 grados acompañado de una humedad cercana al 100%, lo que convierte cualquier caminata en un enorme esfuerzo físico. Además, las lluvias pueden comenzar de forma repentina y transformar pequeños senderos en auténticos barrizales en cuestión de minutos. A todo ello hay que añadir la inmensa red de ríos que atraviesa la selva. El río Amazonas es el más caudaloso del planeta y transporta aproximadamente una quinta parte de toda el agua dulce que desemboca en los océanos. Durante la temporada de lluvias, muchas zonas quedan completamente inundadas y el paisaje cambia por completo. Bosques enteros permanecen bajo varios metros de agua durante meses, permitiendo que peces, reptiles y mamíferos naden entre los troncos de los árboles. Pero el Amazonas no solo es hogar de animales extraordinarios. También ha sido el hogar de seres humanos durante miles de años. Actualmente viven allí cientos de pueblos indígenas con culturas, idiomas y tradiciones completamente diferentes. Algunas comunidades mantienen un contacto frecuente con el exterior, mientras que otras han decidido permanecer completamente aisladas. Se cree que todavía existen decenas de pueblos indígenas no contactados que evitan cualquier relación con el resto del mundo y continúan viviendo de manera muy similar a como lo hacían sus antepasados hace siglos. Su profundo conocimiento de la selva resulta asombroso. Saben identificar plantas medicinales, reconocer cientos de especies animales, orientarse en lugares donde cualquier visitante se perdería en pocos minutos y aprovechar los recursos naturales sin destruir el entorno del que dependen. Sin embargo, el Amazonas afronta uno de los mayores desafíos de toda su historia. Cada año desaparecen enormes extensiones de bosque debido a la tala ilegal, la expansión agrícola, la minería y la construcción de infraestructuras. Grandes áreas que durante miles de años permanecieron cubiertas por una selva prácticamente intacta son sustituidas por carreteras, explotaciones ganaderas o campos de cultivo. Esta pérdida de bosque no solo amenaza a miles de especies animales y vegetales. También pone en riesgo el equilibrio climático, la supervivencia de numerosos pueblos indígenas y la capacidad de la selva para seguir desempeñando su papel en el funcionamiento del planeta. A pesar de todos estos problemas, el Amazonas continúa siendo uno de los últimos grandes territorios salvajes de la Tierra.
Un lugar donde la naturaleza todavía marca el ritmo de la vida, donde cada expedición puede descubrir una especie completamente nueva y donde aún existen rincones que ningún ser humano ha explorado jamás. Quizá por eso sigue despertando tanta fascinación. Porque el Amazonas nos recuerda cómo era nuestro planeta mucho antes de que existieran las ciudades, las carreteras y la tecnología. Un mundo inmenso, impredecible y lleno de vida que todavía conserva algunos de los mayores misterios de la naturaleza. Un lugar tan peligroso como fascinante, donde cada árbol, cada río y cada sonido esconden una historia que aún está esperando ser descubierta.